Guadalajara es solo tequila, charros y música de mariachi, estás ignorando por completo que en el corazón de esta ciudad existe un misterioso óptico de un hombre en llamas que parece levantarse de una cúpula para seguirte con la mirada. También de un árbol maldito que resguarda el cuerpo de un supuesto vampiro del siglo XIX, imagínate, y una comida callejera tan extrema que literalmente no puede ser replicada en ninguna otra parte del planeta debido a la física del aire. Bienvenidos a México por descubrir en este recorrido especial por la Perla Tapatía, la segunda metrópoli más importante de México y la cuna indiscutible de los símbolos que le dan identidad a todo un país. Y que en este video no venimos a mostrarte las típicas postales superficiales, vas a descubrir literalmente algo muy detallado: 10 lugares, joyas culturales, secretos gastronómicos y enigmas históricos. Comenzamos nuestro viaje directo al paladar, desentrañando el misterio detrás del platillo más icónico y adictivo de Guadalajara: la torta ahogada. Recuerda que a simple vista parece una preparación sencilla: un pan relleno de trozos de carnitas de cerdos fritas, bañado en salsa de jitomate y sumergido en una salsa ardiente de chile de árbol. Pero aquí viene el dato científico que desconcierna a muchos chefs, incluso y panaderos del mundo. El alma de ese platillo es el virote salado, ¿no? Un pan de corteza sumamente crujiente, dorada y gruesa, con un interior denso ligeramente ácido. Durante décadas, cocineros de Monterrey, de la Ciudad de México, incluso de Los Ángeles y Madrid, han intentado hornear este virote salado siguiendo la receta exacta al pie de la letra, pero todos fracasan rotundamente. ¿Por qué? La respuesta se encuentra que en el microclima único que tiene la cuenca del Valle de Atemaja, en Guadalajara se ubica a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, con un equilibrio térmico. Esto obviamente propicia una humedad específica y una presión atmosférica muy particulares que permiten a las bacterias y levaduras naturales de la masa fermentar en un ritmo imposible de duplicar en otras altitudes. Esa dureza característica del pan no es casualidad, de hecho fue diseñada con esta resistencia estructural para soportar el baño hirviente de la salsa sin desmoronarse en tus manos. Y hablando de salsa, el picante tradicional se elabora con el chile de árbol de Ayahuasca, una variedad jalisciense que cuenta con denominación de origen oficial protegida, que cuando pides tu torta bien ahogada, ese término significa que sumerjan más el pan, provocando esta explosión sensorial que despierta todos los receptores de tu cerebro. Si eres de los que aguanta el picante extremo sin dudar, por favor déjamelo en la caja de comentarios para que sepamos si realmente eres un jalisciense. Pero no te limpies las manos todavía, porque el diseño de su centro histórico esconde una hazaña urbana irrepetible. Nos desplazamos al corazón geográfico de la metrópoli para encontrarnos con un fenómeno de planificación urbana único en toda América Latina: la famosa Cruz de Plazas. Si miras al centro histórico de Guadalajara desde el aire, notarás que la Catedral Basílica de la Asunción de María no está arrinconada como en otras ciudades coloniales. Se encuentra en el epicentro exacto de 4 plazas públicas monumentales que están formadas perfectamente en cruz: la Plaza de Armas del sur, la Plaza de Guadalajara al oeste, la Plaza de la Liberación al este y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres al norte. La catedral en sí misma es una joya ecléctica. Su construcción comenzó en 1561 por orden del rey Felipe II y tardó casi medio siglo en concluirse. Sus icónicas torres amarillas de más de 65 metros de altura no son las originales. Las originales colapsaron durante un devastador terremoto en 1818, siendo rediseñadas por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra utilizando piedra pómez para hacerlas ligeras y resistentes a futuros sismos. Pero el verdadero misterio de este templo no está en sus alturas, sino bajo la tierra. ¿Sabías que debajo del altar mayor se encuentran las criptas de los arzobispos y obispos de Guadalajara, que se encuentran desde el siglo XVI, con el corazón embalsamado del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas? Durante décadas había una red de túneles secretos que conectaban la catedral con otros conventos y edificios gubernamentales para escapar durante la Guerra Cristera
cristera de la época colonial. Las exploraciones recientes confirmaron que estos pasadizos subterráneos son completamente reales. Así que yo te pregunto, ¿te atreverías a descender a estas galerías oscuras? Pues respira profundo, porque a solo unos pasos nos espera un recinto donde un águila dorada vigila el destino de la ciudad. Al cruzar la Plaza de la Liberación nos topamos de frente con el Templo de las Artes Escénicas de Jalisco, el imponente Teatro Degollado, inaugurado en 1866 bajo el diseño del arquitecto Jacobo Gálvez. Este coloso de estilo neoclásico destaca por su fachada frontal, inspirada en el panteón griego, sostenida por 16 columnas corintias de mármol y coronada por relieve en mármol de Carrara que representa a Apolo y las 9 musas. Al cruzar el pórtico y entrar a la sala principal con capacidad para más de 1000 personas, la vista se eleva de inmediato hacia la majestuosa bóveda. Ahí contemplas un monumental fresco de óleo pintado por los maestros Jacobo Gálvez y Gerardo Suárez, el cual plasma una precisión sobreacogedora del canto cuarto de la Divina Comedia de Dante Alighieri, mostrando a los grandes poetas filósofos de la antigüedad en el limbo. Sin embargo, en el punto de mayor tensión visual se encuentra justo sobre el arco del proscenio, y ahí se encuentra una gigantesca águila esculpida en madera, tallada y bañada en hoja de oro, sosteniendo en su pico una cadena de bronce y un listón tricolor. La leyenda urbana tapatía de esta asegura que esta águila llega a soltar la cadena de su pico. Si es que lo hace hacer, el Teatro Degollado colapsaría en pedazos y la ciudad de Guadalajara sufriría una catástrofe histórica. Mito o realidad, la estructura y su acústica es perfecta y han albergado a los más grandes virtuosos de la música internacional, siendo incluso la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Pero dejamos la música clásica por un momento, porque en este momento te voy a sumergir en la fiesta más ruidosa y alegre de México. Tomamos camino hacia el suroeste de la zona metropolitana para ingresar a San Pedro Tlaquepaque, un municipio que funciona como el epicentro cultural, artístico y bohemio del estado. Tlaquepaque es una palabra de origen náhuatl que significa lugar sobre lomas de tierra de barro y hace total honor a su nombre. Durante siglos sus artesanos han dominado técnicas ancestrales y coloniales de cerámica, barro petatillo, barro canelo y vidrio soplado, convirtiendo sus andadores peatonales como el andador Independencia en una inmensa galería de arte al aire libre. Pero hay un monumento a la fiesta y al folclore mexicano, que es el Parián, construido en 1868. El Parián es una manzana cuadrangular masiva rodeado por arcos de cantera y corredores exteriores. En su interior se concentran decenas de cantinas y restaurantes tradicionales alrededor de un kiosco central, siendo considerado por muchos como la cantina más grande del continente. Aquí, literal, el aire huele a carne asada, cazuelas voladoras de cítricos con tequila y antojitos típicos, mientras las mejores agrupaciones de mariachi tradicional tocan en vivo simultáneamente. Ver el choque de trompetas y violines retumbando bajo los techos de este lugar, mientras la gente canta a todo pulmón, es una experiencia que te pone la piel de gallina al instante. Tlaquepaque no se visita con prisa, se camina despacio, se saborea y se escucha. Pero si crees que la fiesta es el único atractivo culinario, prepárate para conocer el récord mundial de velocidad gastronómica. Regresamos a la gastronomía con una dupla legendaria que define el día a día de cualquier tapatío. Primero hablemos de la carne a su jugo, creado a finales de los años 60 en el corazón de Guadalajara. Este platillo consiste en finas láminas de carne de res cocinadas en su propio caldo concentrado, mezcladas con tocino crujiente, frijoles de la olla recién hechos, cebollitas cambray asadas y cilantro fresco. Lo más extraordinario de este manjar es que ocurre algo muy particular en el restaurante Carne Garibaldi, ubicado en el barrio de Santa Tere. Este establecimiento ostenta de un récord Guinness oficial absolutamente imbatible, récord mundial del servicio de comida más rápida del planeta. Desde el momento exacto en que te sientas en la mesa y ordenas tu orden, los meseros tardan un promedio de solo 13.5 segundos en colocar los platos humeantes frente a ti. Y para acompañar cualquier caminata calurosa por las calles tapatías, la bebida obligatoria es el tejuino. Esta no es una bebida moderna, es un tesoro prehispánico de origen huichol,
se elabora a partir de la fermentación suave de masa de maíz con piloncillo, que al servirlo bien frío, el toque maestro que inventaron consiste en agregarle una generosa bola de nieve de limón artesanal, sal de grano y unas gotas de limón exprimido. A ver, el contraste entre la textura densa del maíz, lo dulce del piloncillo y la acidez helada del limón es una obra maestra de la hidratación tradicional que no existe en ninguna otra parte. ¿Probarías un vaso bien frío de tejuino con nieve de limón? Déjamelo en la caja de comentarios y compártelo con ese amigo que ama probar bebidas exóticas. Pero ahora bajemos el volumen de la fiesta porque es hora de adentrarnos en las sombras del camposanto más misterioso del país. Nos movemos al norte del centro histórico para cruzar los portones de hierro del Museo Panteón de Belén, que fue diseñado también por el virtuoso arquitecto Manuel Gómez Ibarra e inaugurado a mediados del siglo XIX. Este camposanto es una joya de la arquitectura funeraria, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus pasillos flanqueados por mausoleos de cantera rosa, criptas neoclásicas y árboles centenarios guardan los restos notables de muchas personas, poetas, educadores y militares de la historia jalisciense. Sin embargo, el panteón es célebre a nivel internacional por su sobrecogedora mitología gótica en sus recorridos nocturnos a luz de las velas. Entre todas sus leyendas, una destaca con fuerza histórica: la tumba del vampiro. A finales del siglo XIX, la ciudad de Guadalajara vivió una psicosis colectiva tras el hallazgo recurrente de animales y personas sin vida en los barrios antiguos, con extrañas marcas en el cuello y totalmente desprovistos de sangre. Los pobladores culparon a un misterioso y solitario caballero extranjero conocido popularmente como Don Jorge. Cuenta la historia documentada que una turba enardecida persiguió a este sospechoso hasta emboscarlo en las inmediaciones del panteón, atravesando su corazón con una estaca afilada de madera de canichín, antes de enterrar su cuerpo bajo una gruesa losa de concreto. Meses después, ante la incredulidad de los guardianes del cementerio, una rama verde comenzó a brotar, quebrando la pesada tumba de piedra. Con los años, la estaca enterrada en el pecho del supuesto vampiro enraizó en la tierra y creció hasta convertirse en el gigantesco árbol canichín, que hoy en día abraza y destruye por completo este sepulcro de cantera. La advertencia popular sostiene que el día que ese árbol caiga o sus raíces se sequen, el vampiro atrapado en su interior destapará para reclamar venganza sobre la ciudad. ¿Crees que sea solo un mito urbano o una advertencia real? Bueno, mantén la calma porque las leyendas oscuras nos vamos ahora directo al deporte más mexicano de este planeta. Es imposible entender el alma de Guadalajara sin entrarse a la tradición que dio origen a la imagen del mexicano en el mundo entero. La charrería, a diferencia de lo que muchos creen en el extranjero, la charrería no es simplemente un espectáculo de rodeo campirano. Es el único deporte nacional oficial por decreto de México y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y su epicentro histórico indiscutible se encuentra en el campo Charro, Jalisco, el lienzo de la emblemática Asociación Charreros de Jalisco, fundada en 1920. Esta disciplina nació en el campo mexicano como una necesidad cotidiana de los hacendados para manejar el ganado a caballo, transformándose en los siglos en un arte ecuestre de altísima precisión técnica y elegancia ceremonial, que van desde la cala de caballo y los piales en el lienzo hasta el peligroso paso de la muerte. Esto exige una fuerza física descomunal, años de entrenamiento riguroso y sincronización milimétrica entre el jinete y el animal. Pero la charrería es también una obra de arte textil y artesanal. Los trajes de charro de gala, bordados a mano, con hilos de plata, botones de hueso, espuelas forjadas y sombreros de fieltro de ala ancha, representan la máxima distinción de esta sastrería tradicional. A la par de las faenas a caballo, en esta tierra nació el jarabe tapatío, considerado el baile folclórico nacional por excelencia. Creado en el siglo XIX como una danza de cortejo mestizo, prohibido inicialmente por las autoridades debido a su carácter rebelde y festivo. El jarabe simboliza el enamoramiento, donde el charro corteja a la mujer vestida con el tradicional traje de china poblana, culminando con el famoso zapateado sobre el sombrero. Pero una charreada en vivo mientras suena la música de banda, el público vibra con esto, es sentir la
la identidad más pura de Jalisco en la piel. Pero de la adrenalina del ruedo nos movemos hacia un refugio verde que esconde una hazaña de agua subterránea. Ahora nos desplazamos hacia los límites entre Guadalajara y Zapopan para adentrarnos a un oasis natural de 92 hectáreas de vegetación protegida, que es el Bosque de los Colomos. En medio de una metrópoli de asfalto y rascacielos modernos, este parque urbano actúa como uno de los pulmones principales ecológicos de esta región, albergando densos bosques de eucaliptos, pinos y cedros donde habitan cientos de aves y ardillas en completa libertad. Dentro de este santuario verde se encuentra uno de los rincones más fotografiados y pacíficos de la ciudad, el Jardín Japonés, construido a finales del siglo XX como símbolo de hermandad entre Guadalajara y la ciudad japonesa de Kioto. Este espacio sigue estrictamente las reglas del diseño de jardines zen orientales, con puentes de madera curva roja, estanques de peces carpa koi, bambúes y pagodas de piedras rodeadas con el sonido del agua corriente. Es un rincón de meditación que te desconecta del ruido citadino en un segundo. Sin embargo, el verdadero tesoro de los Colomos guarda una historia de rescate urbano. A finales del siglo XIX, Guadalajara sufría una severa crisis de escasez de agua potable. Para resolverla, el ingeniero Gabriel Castaños diseñó un innovador sistema de captación hidráulica que aprovecha los manantiales naturales de la zona para bombear millones de litros de agua hacia la ciudad. Para resguardar la maquinaria y las válvulas de control, en 1898 se construyó el imponente Castillo de los Colomos, una edificación de estilo neogótico con torres y muros de piedras que parecen sacadas de un cuento europeo. Hoy en día este castillo funciona como un centro cultural de arte y educación ambiental, pero si de monumentos imponentes y devoción masiva se trata, nuestro siguiente punto congrega a millones de almas en un solo día. Usando el centro histórico de Zapopan para contemplar una de las obras de la arquitectura colonial novohispana, la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. La edificación de este monumental templo comenzó en 1690 a cargo de la Orden Franciscana, destacando por su fachada principal de estilo plateresco y barroco, custodiada por dos esbeltas torres campanario labradas en cantera y un atrio exterior masivo diseñado para recibir mucha gente. En el altar principal de esta basílica se resguarda una pequeña escultura de apenas 34 centímetros de altura, hecha con pasta de caña de maíz por artesanos indígenas de Michoacán del siglo XVI, la Virgen de Zapopan, conocida cariñosamente como la Generala o la Pacificadora. Durante siglos, la población jalisciense atribuyó a esta imagen el cese de epidemias, inundaciones y sequías, convirtiéndola en el símbolo espiritual más venerado del occidente de México. Esta devoción debida a uno de los fenómenos sociales y culturales más impresionantes del planeta es la romería de Zapopan. Cada 12 de octubre, más de 2 millones de personas se congregan desde la madrugada para acompañar a la Virgen de casi 10 kilómetros a pie desde la Catedral de Guadalajara de regreso a su basílica. El recorrido es una fiesta donde miles de danzantes tradicionales, concheros, aztecas y matachines avanzan sin parar al ritmo de tambores y sonajas, llenos de penachos de plumas gigantescos y cascabeles de madera. Este evento es tan monumental y representativo que fue inscrito oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora yo te pregunto, ¿has presenciado alguna vez la energía de una de estas procesiones? Déjamelo en la caja de comentarios, pero respira profundo porque hemos llegado al punto cumbre de nuestro recorrido donde el arte desafía las leyes de la física y la mirada humana. Hemos llegado al clímax absoluto de nuestra expedición Tapatía, el lugar donde resolvemos el misterio visual y arquitectónico que te prometí al inicio de este video. Nos situamos en el extremo oriente del centro histórico para cruzar las puertas del Instituto Cultural Cabañas, conocido históricamente como el Hospicio Cabañas, que incluso también es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta fue fundada a finales del siglo XVIII por iniciativas del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y diseñado por el ilustre arquitecto Manuel Tolsa. En este complejo neoclásico fue concebido bajo una visión humanista revolucionaria, un asilo monumental para huérfanos, ancianos y desamparados. El edificio es una proeza de distribución simétrica, abarcado 23 patios interiores rodeados por arcadas de cantera toscana
y galerías diseñadas con techos altos para permitir la entrada de luz natural y el aire fresco, evitando la propagación de enfermedades. Pero la verdadera maravilla del mundo entero se encuentra encerrada en su capilla mayor. Entre los 1937 y 1939, el maestro muralista jalisciense José Clemente Orozco fue comisionado para pintar el interior de la capilla. Orozco cumplió más de 1200 metros cuadrados de paredes, techinas y bóveda con 57 frescos monumentales que narran con trazos expresionistas y violentos la conquista de México. Y justo en el domo central, a 27 metros de altura, sobre el suelo de la piedra se encuentra la obra cumbre del muralismo universal, El Hombre de Fuego. Cuando te colocas exactamente en el centro de la capilla y levantas la mirada hacia arriba, contemplas una figura humana envuelta en llamas vivas que ascienden hacia el cosmos, rodeada por los 4 elementos de la naturaleza. Pero aquí ocurre la ilusión óptica magistral que rompe la física visual. Orozco utilizó una técnica de perspectiva sobre la superficie cóncava y la curva de la cúpula. Si comienzas a caminar lentamente en círculos por el suelo de la capilla, el cuerpo del hombre ya parece rotar en el aire, levantarse en 3 dimensiones y seguirte con la mirada sin importar en qué punto de la sala te encuentres. La verdad es que es una experiencia sobreacogedora que ningún teléfono o fotografía puede capturar con fidelidad. Tienes que estar parado ahí abajo para sentir este vértigo de fuego sobre tu cabeza. El Hospicio Cabañas no es solo un museo, es la demostración definitiva de que Guadalajara es una tierra donde el arte, la historia y el misterio se funden en una sola llama inmortal. Descubrir la grandeza cultural, gastronómica y los enigmas visuales de Guadalajara demuestra que las joyas del occidente de México no tienen comparación, pero este recorrido urbano es apenas una pequeña muestra de las maravillas que oculta nuestro país. Si te sorprendió cómo una cúpula pintada a mano puede desafiar la perspectiva de tus ojos, te falta conocer la historia de los 8 lugares más secretos, aislados e irreales de todo el territorio de México, que parecen salidos de otro planeta y que el turismo común ni siquiera sabe que existen. Dale click ahora mismo y continúa descubriendo el México real.